La gran gema genial atrajo la piel caliente como si tuviera un lugar aquí. La joven se miró en el espejo. Peinado, maquillaje, ropa, todo es perfecto. El mosquito no pica. Tomó un lápiz labial azul brillante y se puso los labios. La belleza cegadora se reflejaba en el espejo, pero sus ojos estaban tristes. La niña sabía que tenía que hacerlo ahora, pero ya no tenía miedo. Subrayar el pasado siempre es lo mejor. Así le enseñó su madre cuando era niña. El salón del restaurante estaba lleno de gente. Al principio, Julia no quería invitar a mucha gente a propósito, porque estaba acostumbrada a celebrar su cumpleaños en un ambiente hogareño y confortable. Pero en esta ocasión, fue difícil evitar la tentación de hacerlo para que todos los conocidos y desconocidos aún tuvieran suerte con lo sucedido y llevaran a Julia al ejemplo. Ella no pudo resistir tal tentación. La niña sintió que esta noche sería su triunfo después de que alguien no pudiera saludar. Pero este ya no es su problema, ¿verdad? Julia miró alrededor del pasillo. Los ojos de la joven se detuvieron inmediatamente en Sergei, su marido. Él, con evidente interés, le habló a la peluda morena. Larisa. Amigo de la escuela. O no un amigo, sino solo un amigo. El frío recorrió la espalda de Julia, pero abandonó decididamente la vacilación. Ahora no. Aún no, un poco más tarde. Como dijo Scarlett allí, lo pensaré mañana. Y lo pensará por la noche, cuando todos los puntos y todos se vuelvan claros y transparentes. Seriosa, una morena de ojos azules con rasgos faciales correctos, casi femeninos, un corte de pelo a la moda y mejillas perfectamente afeitadas. Notó que su esposa apareció en la puerta del pasillo e inmediatamente interrumpió la conversación con Larisa. Quizás demasiado abruptamente. Pero de otra manera era imposible. El hombre lo entendió perfectamente. Inmediatamente se interesó por el contenido de su plato y empezó a comer con tanta avidez, como si no solo para él, sino también para todos los invitados. Los demás visitantes de este moderno restaurante rural parecían alegres y gratamente sorprendidos. Entre ellos se encontraban los colegas de Julia, incluso los más antiguos, amigos, parientes y un par de conocidos al azar. Se sorprendieron de que Julia los invitara repentinamente a celebrar su cumpleaños, porque la fecha parecía no ser redonda. Bueno, ¿qué puedes decir? Los ricos tienen sus propias maravillas. Por eso, los invitados se apresuraron a disfrutar al máximo de la deliciosa comida, el interesante espectáculo del programa por el que siempre ha sido famoso el restaurante Caprice, una agradable sociedad y en general una sensación de vacaciones que parecía estar en pleno apogeo. Balancearse. Para sorpresa de Sergei, su esposa también invitó a sus familiares y conocidos, así como a toda la dirección de su empresa. Ni siquiera sabía que tenía tantos familiares. Había, y estaban sentados a las mesas, hermanos de 2 hijos con sus esposas e hijos, y algún tío lejano con esposa y, por supuesto, su madre y su padre, con quienes Julia no mantuvo contacto especial durante los 5 años de su relación. Casamiento. Sergei al principio no entendió por qué sucedió esto, y luego simplemente se volvió indiferente hacia él. Es asunto de ellos y no le concierne. Y eso es. La fiesta estaba en marcha. Esta comparación la podría hacer una monja, observando desde un lado cómo todas estas personas se divierten en la celebración en honor a su cumpleaños. Caras felices, champán junto al río, brindis por los buenos deseos, como por orden de la tomada, y así, de puro corazón. ¿No todas las mujeres pueden soñar con esto? Ella era tan hermosa y hermosa. Si hace un año se hiciera una celebración así en su honor, sería la mujer más feliz del planeta. Y ahora todo está mal. No todo está bien. Julia caminó por el pasillo, mirando a su alrededor. Los invitados se divirtieron por todas partes,
el río de champán fluyó y los cuerpos bailaron en la pista de baile. La niña miró el reloj. Antes de que comenzara el espectáculo, para el que los reunió a todos aquí, no quedaba nada, unos 40 minutos. Pero está bien, tiene paciencia, esperará. Julia y Serga se conocieron por casualidad, en una fiesta juvenil. Parece que uno de los miembros del grupo universitario de Julia sugirió invitar a otros chicos de otras facultades a un apartamento normal y corriente. Y todos estuvieron de acuerdo. Así comenzó su comunicación, que rápidamente se convirtió en una relación romántica en toda regla. Serga era 4 años mayor y estudiaba ingeniería, mientras que Julia soñaba con ser economista. Serga la estaba cuidando maravillosamente. ¿Quién hubiera pensado que en nuestro tiempo todavía existen románticos así? Caminaron mucho por la ciudad en cualquier clima y luego se sentaron en un café, abrazándose y besándose. Hicieron viajes turísticos a los atractivos de los alrededores y publicaron fotografías en las redes sociales. Descansaron junto al mar y pasaron tiempo juntos en la casa de campo de los padres de Seresnie. Cuando recibieron sus diplomas, toda la familia estaba segura de que estos dos definitivamente formarían una familia. Y nadie se equivocó. De hecho, inmediatamente después de que Serga consiguió su primer trabajo con un diploma rojo nuevo, aún no enrollado, inmediatamente le hizo a Julia una hermosa propuesta de mano y de corazón, que la niña, preocupada y tropezando, aceptó naturalmente. La boda fue ruidosa y alegre. Por supuesto, las familias de ambos padres casaron hoy a los hijos únicos. Julia tenía a Seriosa y una limusina blanca de 12 plazas con anillos en el capó y estatuas de cisnes de hielo en el salón de banquetes, decorado con un toque delicado. Y unas cuantas docenas de disparos de fuegos artificiales. En definitiva, la boda fue recordada durante mucho tiempo tanto por los recién casados como por los invitados a la celebración. Julia y Seriosa comenzaron a vivir en un apartamento alquilado y, por lo tanto, se decidió posponer el nacimiento de los hijos. De hecho, argumentaron los recién casados, hay tantas cosas interesantes en el mundo que inmediatamente es necesario limitarse a trapos, gachas y trapos. Separarse de familiares y padres, y luego pensar en la reposición de la familia. Desde que lo llevaron al curso para ahorrar dinero para la primera hipoteca del apartamento, Julia y Serga profundizaron en ganar dinero y construir una carrera. Al principio, mientras Julia todavía estudiaba, solo podía trabajar por las tardes, y lo principal. Pero ya en el 5.º año, a la niña, que hizo un gran trabajo en la práctica de pregrado, le ofrecieron quedarse en un lugar bastante grande y empresa industrial rentable de la región. Y ella no pudo evitar aceptar condiciones tan deliciosas. Un año después, los ingresos del marido y la mujer eran iguales, y luego Julia empezó a traer a casa un poco más de dinero. No tanto para finalmente llevar a Serga a la depresión como para un alimentador indigno. Pero todavía es suficiente para que él también dé algunos pasos para aumentar sus ingresos. Vivían modestamente, intentaron poner el dinero ganado en el cubo tanto como fuera posible, no desperdiciaron el capital acumulado en complejos turísticos y compras y, por lo tanto, en el 4.º aniversario de matrimonio, finalmente pudieron comprar una casa de 2 habitaciones. Apartamento en una hipoteca. Además, el pago mensual, teniendo en cuenta el impresionante primer tramo del pago, era bastante pequeño y estaba totalmente autorizado para ellos, incluso teniendo en cuenta que Julia podría estar de baja en cualquier momento. Pero Julia, sin embargo, no se apresuró a mejorar la situación demográfica en el país, asumiendo que sí existe la oportunidad de trabajar en condiciones normales y en un lugar normal, ¿por qué no hacer reservas para el futuro? Sí, y no estaría de más comprarles un coche, al menos uno para 2. Así, Julia y Serga trabajaron mucho, gastaron poco, pero al mismo tiempo estaban completamente felices juntos y completamente satisfechos con su matrimonio. Por las noches, al reunirse para cenar,
Los cónyuges podían bromear, charlar, discutir algo divertido o triste que sucedió durante el día, hacer planes o simplemente soñar. Si los fines de semana los tuvieran libres de papel y redacción de informes, podrían ir juntos al bosque o a la playa, caminar por las calles de la ciudad o visitar a sus padres. No se extrañaron en absoluto. Sergei mostró afecto y ternura, y Julia se preocupó. Y esto fue bastante bueno para los dos. Una vez, durante el descanso, Julia decidió salir corriendo un minuto a la perfumería que acababa de abrir en la manzana contigua a su oficina. Todas las chicas lo elogiaron por su impresionante variedad y sus bajos precios. Y entonces Julia decidió que valía la pena ir allí. Por eso, el cumpleaños de Serga fue una buena elección para comprarse un perfume moderno como regalo. Mientras Julia estaba concentrada en olfatear muestras y contar mentalmente el porcentaje de descuentos en ofertas de acciones, otra señora entró a la tienda. Era brillante, atractiva e incluso apática. Aunque esto es, como suele decirse, un aficionado. Una minifalda de cuero, un escote profundo, un lápiz labial de estilo retro y largos, que apenas llegan a las cejas en las pestañas. La dama comenzó a deambular en filas con perfumes de mujer, periódicamente tomando frenéticamente en sus manos una botella, luego otra, oliéndolas y de vez en cuando diciendo algo como no dar vergüenza vender algo tan barato. Julia no le prestaría atención a la extraña en absoluto si de repente no la mirara con atención y no se apresurara a encontrarse con ella. Apenas alejándose de los demás clientes y de los vendedores de los consultores con gritos. Yulchik, hola cariño, finalmente te encontré. Julia. Miró algo que se acercaba a ella, agitando las manos. Ella no reconoció a esta mujer en absoluto. ¿Se han conocido alguna vez? Sin embargo, cuando la dama se acercó, Julia pudo reconocer a su excompañera de clase, Larisa Belova. Estudiaron juntas desde el primero hasta el 9º grado, después de lo cual Larisa, debido a su escaso éxito, se vio obligada a ir a la escuela, y ella, Julia, permaneció detrás de la junta escolar hasta el final del 11º. Inmediatamente después de la admisión de los candidatos al 9º grado, se separaron por completo de Larisa, y las niñas no se habían visto durante casi 10 años. Aunque, dadas algunas de las características de Larisa, Julia no sintió ninguna pena por ello. Hola, hola. Larisa acariciaba sin piedad a Julia, sin prestar atención al hecho de que era claramente incómodo. No le gustaba en absoluto que extraños se le acercaran de cerca. Me alegro de verte, conejito. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Dónde te instalaste? ¿Cómo es que la vida es joven? Larisa dijo que antes no era su naturaleza. Parecía como si estuvieran estirando los ojos, obviamente para lucir más glamorosos. El tintineo de ojos de los excompañeros se deslizó sobre la ropa de Julia y lo marcó todo. Y el traje de los dos del mercado, y los zapatos de allí, y la falta casi total de maquillaje en el rostro. En otras palabras, Julia se sentía como una mercancía ante las miradas y se sentía incómoda por eso. Sí, estoy bien, pero necesito correr. Intentó reconciliarse con el asunto urgente, pero ella. La pausa para el almuerzo terminó, solo quedan 5 minutos, así que me iré, ¿de acuerdo? Fue un placer verte, Larisa. Julia esperaba que la sinceridad de la última oferta no fuera demasiado obvia, aunque a Larisa aparentemente no le importaba en absoluto. Quieran verla o no, ella tomó su fuerza como si fuera un tanque que solo conoce un camino. Adelante. No, no, no. No le dieron la oportunidad de responder adecuadamente y aún así rechazaron al viajero no invitado. Así, apenas de la mano, caminaron hasta las mismas puertas de la empresa donde trabajaba Julia. Además, Larisa, al enterarse de este triste hecho en la biografía de su amiga, se apresuró a arrugar la nariz y decir que una mujer de verdad no debe retorcerse las manos con el trabajo, ni tal ni otro.
Y el único hombre que puede cuidar de la familia, el cabeza de familia y el criador, debe ser el que debe volar a las islas a descansar. Además, en esos pocos minutos que las jóvenes caminaban juntas, Julia tuvo que escuchar la misma larga diatriba de Larisa, dedicada a su relación con el sexo opuesto. Al final resultó que, estas mismas relaciones en Laura se formaron de una manera muy específica. Los hombres no se atrevieron a abrir sus billeteras a su nuevo conocido y vaciar las cuentas bancarias hasta el fondo. Por eso Larisa tiró uno y pasó al siguiente, mientras adivinaba qué más se podía sacar de él. Lo contó con toda tranquilidad, como dicen, con los ojos azules. Para ella estaba claro que no había nada complejo en esto. Bueno, piensas, siendo una chica que estafa dinero constantemente, ¿qué tiene de malo eso? Y de ninguna manera, en su opinión, todas las mujeres que tenían al menos una gota de cerebro en la cabeza dudaban de que Julia tuviera cerebro. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar tal irreflexión y sencillez de carácter? Nunca antes una niña se había sentido tan feliz al ver su paso. Tan pronto como el edificio gris con puertas azules pareció estar cerca, Julia se detuvo y comenzó a intentar despedirse de Larisa lo antes posible. Pero no fue aquí. Laura insistentemente no quería irse, aparentemente, habiendo adquirido en Julia oídos libres y la capacidad de derramar su alma sin obstáculos. Como resultado, cuando Julia comenzó a mirar el reloj e insinuar que regresar con retraso no tendría un efecto positivo en su carrera, Laura fue amable y accedió a dejar ir a Julia. A pesar de que ella le dará su número de teléfono. No sé por qué, pero Julia le predijo estos números y felizmente golpeó los escalones con los tacones. Había mucho trabajo por delante y no podía descansar durante la pausa del almuerzo. Julia esperaba que Larisa no la llamara, pero aquí está el problema. Después de varias horas, al final de la jornada laboral, aparecieron números desconocidos en su teléfono. Y Larisa inmediatamente comenzó a visitar a su amiga de la infancia, como llamaba a Julia. La joven sintió en su interior que la mejor decisión era interrumpir cualquier comunicación con Larisa ahora mismo. Nunca fueron cercanos y nunca se les pudo llamar amigos. Ni en la niñez, ni ahora. Pero la eterna lástima de Julia por los que tenían menos y se veían privados no le permitió hacer lo correcto. Y así. Julia se vio condenada a dictar a Larisa la dirección de su casa en respuesta a sus numerosas y persistentes peticiones. Larisa respondió felizmente que de alguna manera miraría al invitado y se apagó. Julia, confundida, miró el teléfono que tenía en la mano. ¿Qué fue eso ahora? ¿Por qué ella lo hizo? Después de respirar, Julia decidió no cortarse por este noble acto y comenzó a recolectar cosas para regresar a casa. Apenas traspasado el umbral, la joven escuchó el seductor olor que provenía de la cocina. Al llegar a la puerta, Julia se detuvo y empezó a observar a su marido preparar la cena con visible placer. Sergei, que todavía no se había fijado en su mujer porque llevaba auriculares y veía un video de cocina en YouTube, cortó las patatas y cortó las verduras. La mujer quedó enamorada de los movimientos de sus fuertes manos e imaginó que una cena preparada por un chef así puede ser una continuación maravillosa e intrigante. Serga se metió detrás de una toalla para sacar del horno una bandeja para hornear con un pollo dorado y miró a su esposa. «Ah, ya estás en casa». Él reaccionó instantáneamente y apretó a Julia en los brazos. «Contento de verte. ¿Y tú, según veo hoy, has trabajado como chef en un restaurante Michelin?», preguntó Julia con placer a Griva, mirando a su marido. Entonces, en el proceso de intercambiar chistes y chistes, la ensalada se cortó, se horneó con queso y ajo, y también se sacó del horno, se cortó en hermosas porciones y se sirvió en la mesa con un fragante pollo en salsa agridulce. A Serga nunca le gustó mucho cocinar, pero para Julia intentó cambiar este carácter en sí mismo. Por eso, periódicamente intentaba sorprender a su mujer con risotto, lasaña, como está ahora,
con una corteza crujiente. Julia se arrodilló ante Sergei y, mientras se enfriaba la futura cena, besó apasionadamente sus labios. Mientras el aliento de la novia se purificaba y sus manos comenzaban a apretar su cintura, la mujer se dio cuenta de que la cena tendría tiempo de enfriarse más de una vez, mientras volverían a recordarlo, y se preparó para rendirse a las olas del disfrute. Lady Proep le puso la mano en la rodilla y empezó a moverse. Julia casi le muerde la oreja. Lo que ella sabía, a mi marido siempre le gustó. Pero no tuvo tiempo de pasar al siguiente efecto cuando sonó el teléfono de casa. De repente, exigente, prudente y de alguna manera especialmente repugnante. O simplemente Julia parecía así. En cualquier caso, la joven tuvo que separarse de su marido y no quiso salir al pasillo. Para saber a quién le trajo el momento difícil del semestre. El altavoz estaba sonando y ella, tímida, preguntó, ¿quién está ahí? Soy yo. Abrir. Maldición. Julia literalmente estaba junto a la puerta. Es Larisa. Después de todo, ella vino, apareció, no se ensució. ¿Y quién es esta Larisa? A Serga le interesaba la cocina. Sí, la ex compañera de clase, pero se considera casi la mejor de mis amigas, respondió Julia, todavía indecisa, mirando el intercomunicador. Sabía que el micrófono estaba apagado y Larisa no podía oírla, pero semejante retraso hablaba por sí solo. Sopesando rápidamente todos los pros y los contras, Julia decidió dejar entrar a Larisa durante unos minutos para explicarles que no es necesario acudir a ellos sin una invitación. Nunca. Y presionó el botón para abrir la cerradura de la puerta de entrada. Larisa llegó al ascensor unos minutos después. Julia incluso asumió que el temperamento hirviente de su excompañera y sus mecanismos pueden hacerla trabajar más rápido. Desde el umbral, la mujer saludó cortésmente a Julia y a los superiores en el pasillo con Sergei, y ordenó arrastrar la bolsa de impresionante tamaño a la cocina. ¿Qué es esto? Preguntó Julia con sospecha, mirando el lado que soplaba de la bolsa. Veo que aquí eres pobre, aunque limpio, así que tal vez deberías comer normalmente mientras te visito. Con estas palabras, Larisa entró al baño sin ser invitada, y Julia y Sergei se quedaron solo mirando a su alrededor. Después de lavarse las manos, Larisa se dirigió suavemente a la cocina y, sin detenerse a hablar, se sentó en la silla de Julia. Exigió que le sirvieran una tabla de cortar y un cuchillo para queso. Cuando Julia dijo que el queso no se corta con un cuchillo normal, Larisa se molestó tanto que Sergei incluso se agarró el corazón, como si no fuera capaz de provocar semejante horror en su cocina. ¿Cómo puede ser? Larisa decidió educar al dueño. En toda cocina decente debe haber un cuchillo para el queso, para la mantequilla y para muchas cosas más. No es de extrañar que te sientas tan incómodo. Aunque espera. Recuerdo cómo solías caminar de casa a la escuela en la escuela secundaria para leer un libro fuera de la escuela. No es de extrañar que el dueño de la casa te haya salido de muy mala manera. Pero de ti salió un buen dueño, dijo Julia, insistiendo en cada palabra. Lo bueno salió y lo malo quedó. De alguna manera logramos usar un cuchillo para todo y no sufrimos por eso. ¿Verdad, Sergei? Julia miró a su marido en busca de apoyo y seriosa respondió, por supuesto, tampoco tenemos placas firmadas, en todo caso. Los platos son una tontería, la invitada hizo un gesto con la mano, considerando el servicio en la mesa. ¿Comes esto tú mismo y piensas alimentarme? ¿Llamaste a esto plato? Bueno, das, Julia. Larisa demostró a todos lo exitosa que es. Más rico y más generoso que los propietarios. Julia notó que Serga simplemente lo sacudió por los hombros y entró en la habitación. Claramente no iba a participar en esta actuación. Mientras tanto, Larisa logró difundir rápidamente su cena festiva. Pero, ¿quién cocina pollo como plato festivo en la mesa?
Esto fue hace mucho tiempo. En la mesa en un día especial debería haber jamón, pero no pollo con patatas. Criticar la limpieza de la cocina. El frigorífico es pequeño y la mesa interior no es adecuada para nada. Y también decirle a Julia que su ropa parece como si hubiera 100 vagabundos caminando a su alrededor. En otras palabras, esta dama brillante y derrochadora intentó darle una característica a todo lo que veía. Y estaba claro que para ella no era importante que en realidad no le preguntaran. Julia seguía diciendo que la mejor opción para deshacerse de la molesta presencia de Larisa sería escucharla hasta el final, estar de acuerdo con ella en todo y finalmente sugerirle que busque un interior más elegante, moderno y de mayor calidad junto con él mismo. Propietarios. Sin embargo, resultó que no fue tan fácil. Como si Larisa hubiera terminado de preparar su golosina, ordenó a todos que se sentaran a la mesa, y ella fue la primera en probar todas estas obras maestras culinarias. Para ser justos, vale la pena señalar que realmente había algo que probar. Laura trajo consigo una loncha de las exquisitas variedades de pescado ahumado, y caviar rojo, y unos pequeños tortoletos por la masa crujiente, y queso con moho azul, y mucho más. Julia solo observaba a sus amigos y excompañeros de clase que cortaban todo esto sin permitirle al dueño la comida, lo ponía en un plato y lo servía en la mesa. En el proceso de servir, la mujer ya habitualmente extrañaba a los invitados y el estado de la vajilla y la pureza de los tenedores. No se puede decir que esta visita de Larisa preparó a Julia para una buena comunicación con ella. De ninguna manera. Laura estaba demasiado gruñona. Mientras tanto, Sergei se mostraba claramente indiferente a lo que ocurría en la cocina. Miró a Larisa como si fuera un animal salvaje, con el claro interés de un investigador, pero sin un deseo sincero de comunicarse. Julia sabía que chicas así, que tienen carácter, definitivamente no eran del gusto de su marido. Él, después de todo, en la turbulenta época estudiantil prefería que las niñas fueran tranquilas y hogareñas, y trataba de mantenerse alejado de las peleas de mujeres. Cuando Larisa terminó de servir la mesa, se sentaron a cenar y el invitado sacó de la bolsa una botella de coñac, como dijo, mirando a Sergei a la cara, para su conocido. Sergei no estaba demasiado inspirado por la perspectiva de beber alcohol, pero bajo la fuerte presión de Larisa, tuvo que darse por vencido y seguir bebiendo. En cuanto a Julia, apenas arruinó la bebida. A la niña no le gustaba demasiado el alcohol y, si bebía, prefería el vino de casa. Sin embargo, este coñac estaba realmente sabroso. Ya sea que Larisa realmente sabía cómo lidiar con el alcohol, o simplemente se acercó a Julia específicamente, pero a ella le gustaba el coñac. No era demasiado paciente ni desagradable, pero era exactamente el tipo de bebida que debería saber a una bebida noble de la historia antigua. Después de sentarse a la mesa, toda la compañía, calentada con coñac, se trasladó al salón y comenzaron de nuevo las críticas al diseño interior. Pero ahora Larisa, bajo la influencia del alcohol, ya ha pensado mucho menos en lo que realmente les dice a las amas de casa, por lo que la madre resultó ser aún más desagradable que en la cocina. Entonces Larisa exigió que le organizaran un lugar para fumar y le proporcionaran las cenizas, y apenas decidió que tendría que fumar en el balcón. Y por eso refunfuñó cuando Laura salió a fumar al balcón. Sin embargo, unos minutos después, regresó y nuevamente comenzó a hablar, cruzando sus palabras con intermedios sin relación. Julia empezó a mirar el reloj a las 10:30. Pero era evidente que el huésped no iba a volver a casa. Encendió el televisor con un canal de música y periódicamente se puso a bailar en medio de la habitación y los dueños de la casa. Sergei, como notó su esposa, no se esforzó demasiado en participar en estas vacaciones de la vida, por lo que tomó asiento en la silla. Y Julia se enteró de sí misma. Bueno, ¿qué eres, Yulka? ¿No está claro que su marido es joven? Sin embargo,
en respuesta a las palabras de Larisa, apenas sonrió. Y a Julia no le gustó nada. Larisa solo pudo salir a la 1 de la madrugada, cuando Serga ya estaba en un descampado y Julia pensó que tendría que dejarla sola para pasar la noche. Y en opinión de Julia, la velada quedó irremediablemente arruinada. El peor final del día era sencillamente imposible de imaginar. Ellos, con Serga, intercambiaron vilmente impresiones de la visita, se desnudaron y se acostaron en la cama. Y no había manera de continuar el día sin sensaciones agradables. Julia se sintió como un limón exprimido. Una joven lo sabía con certeza. No permitiría que Larisa corriera hacia ellos y pasara ese tiempo. A la mañana siguiente no se despertó de placer, porque la botella de coñac que bebió el día anterior le hizo muy mal efecto en la cabeza. Bromeando sobre esto con su esposo, Julia de alguna manera se puso a trabajar y se fue, sintiendo en toda su piel que no podría soportar tantas visitas como ayer. La jornada laboral parecía inusualmente lenta y avanzaba como un mazo. Sin embargo, la principal sorpresa aún estaba por llegar. En la segunda mitad del día, Julián volvió a llamar, y de nuevo por teléfono resultó ser Larisa. A la mujer le resultó difícil volver a sacar a relucir la tortura llamada comunicación con el excompañero, quien ya estaba cansado del amargado retia, apenas un día después del encuentro. Sin embargo, no podía hablar con rudeza, había colegas alrededor. Larisa estaba interesada en saber cómo se siente Julia y qué opinión tenía Seriosa sobre ella después de anoche. Respondiendo honestamente a la pregunta de Larisa. Bueno, no es nada, se rió inesperadamente. Pronto me conocerá mejor y definitivamente nos llevaremos bien con él. Julia simplemente saludó con la mano para preguntarle a Larisa por qué decidió que definitivamente debían conocer mejor a Serga el uno del otro, pero decidió no remover los robles en presencia de sus colegas en el trabajo. Como resultó más tarde, fue completamente en vano. Después de cambiar la conversación con el pretexto de que necesitaba acudir urgentemente el gerente, Julia pensó en qué hacer ahora. De hecho, ella solo tenía un deseo. Intentar por todos los medios alejarse de Larisa y su hirviente iniciativa, que amenazaba con ahogar toda la vida familiar de Julia. Sin embargo, la joven no sabía lo que le esperaba. Apenas logró volver del trabajo. Se quitó la ropa de oficina y puso un trozo de carne para cenar en el microondas. Llamaron nuevamente a la casa. Julia, abrumada por los malos sentimientos, salió al pasillo y no se equivocó. Era Larisa otra vez. Ella, como el día anterior, gritó algo alegre, y ahora Julia, como contra su voluntad, ella misma abre la puerta y la deja entrar a su casa. Pero esta vez Larisa llegó no solo con una bolsa de productos, con críticas valiosas y mal humor, sino también con novedades. ¿Te imaginas, Yulchik? Ahora estaré siempre junto a ti y hacer yoga. En tu casa, ahí mismo en la esquina, había un departamento destinado a oficina en el primer piso. En las escaleras hay una entrada independiente, ¿sabes? Así que me lo quité y abriré un nuevo salón de belleza allí. Y además, en mi opinión, a las mujeres de esta ciudad les falta elegancia y encanto. Vendrás a verme una vez a la semana, o un poco más a menudo, te haremos un caramelo, de lo contrario da miedo mirar tu piel, cabello y uñas. ¿Lo sientes por mí? Julia escuchó a Larisa sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Por un lado, tenía pleno derecho a alquilar inmuebles para negocios donde se sintiera cómoda y, por otro lado, ¿por qué exactamente en su casa Seriosa? Que le impidió encontrar un despacho adecuado en las escaleras, en la siguiente cuadra, en otra calle o mejor aún en otra galaxia. Y también sus astutas insinuaciones de que Julia podría verse mejor. Sí, ella no tiene 18 años y, comparada con la propia Larisa, bien arreglada y glamorosa, pierde en algo, pero en primer lugar tenía otras prioridades. Julia simplemente negó con la cabeza y no pudo ordenar sus pensamientos de inmediato, pero Larisa entendió todo,
como siempre, a su manera. No lo pienses. No te voy a quitar dinero. Después de todo, somos amigos de la infancia. Será parte de mi pequeña campaña de promoción para trabajar en esta ciudad. Después de explicarle a Julia todo lo que había decidido, Laura decidió sacar ayer los productos almacenados de las bolsas y bolsas. No volvió a prestar atención a la grosera excusa del jefe. Julia lo vio claramente. Había un conjunto de productos sobre la mesa, no peores que ayer, pero hoy todo no estaba limitado a un solo producto. En el fondo de la bolsa de deporte también había un delantal de mujer sobre un fondo oscuro. Desde lejos, podría parecer que debajo del delantal hay una cocinera desnuda, un vestido ondulado e incluso, por alguna razón, un par de pantuflas mullidas. Alfred Ewing estaba en shock por este conjunto de ropa. Larisa nuevamente comenzó a reírse y a ser irónica. Bueno, ¿qué estás mirando? Es como si lo viera un fantasma. La ropa es como la ropa. Ayer pensé que mi vestido es más caro que todos los muebles que hay en todo el apartamento. Pero aquí lo puedo ensuciar, es elemental. Entonces será mejor si puedo cambiarme de ropa. ¿No es así? Entonces, ¿vas a pararte con un poste o a ayudarme a colgarlo en tu armario? Espero que haya un lugar para mi amada novia. Julia acaba de perder la voz. Literalmente no sabía qué decir ni cómo comportarse para detener este tipo de ofensiva reptante de una persona completamente implacable, que amenazaba con privarla de su propio hogar, su privacidad y su familia. Mientras la anfitriona pensaba, Larisa entró en la habitación y, abriendo la puerta del compartimento, tomó el primer tranvía, con el que confeccionó con éxito su vestido. Rosa brillante, con un sabor helado e ingenuo, con colores ensalada y mariposas violetas, contrastaba marcadamente con los sostenidos tonos pastel de su guardarropa. No estaba acostumbrada a colores tan llamativos y tanta insolencia por parte de prácticamente otras personas. Cuando terminó el vestido, Larisa tomó sus nuevas pantuflas de casa y se dirigió a la cocina con este look. Es como si el apartamento de Julia fuera su fortaleza, que pronto será echada por la bandera blanca, y solo hará falta un pequeño empujón para conseguir un buen resultado. Larisa se sentó a la mesa y empezó a cortar, disponer y decorar, sin parar de hablar, aunque Julia la escuchaba. Chicos, existen para que nosotras, las mujeres, vivamos bien. Toma el primero, Fayeder. Bueno, no el primero, sino el primero que me dio algo. Él estaba casado y llevaba mucho tiempo casado, ya tenía 40 años, pero logró regalarme un auto pequeño. Cuando me di cuenta de que no podía esperar a ver la felicidad de Fella, le di permiso y comencé a encontrarme con su amigo Leonid. Leonechka también era bueno a su manera y ni siquiera estaba casado. Pero fue doloroso, estaba celoso y me controlaba. Siempre me preguntaba a dónde iba, con quién pasaba el tiempo. Y yo estaba como, soy joven, quiero caminar, ver el mundo, así que estoy buscando a alguien que salte sobre mi cola. Al cabo de 6 meses, Leon ya me regaló unos pendientes de oro con perlas, un par de cadenas y un anillo con un pequeño broche. Y lo dejé porque conocí a Liosa. Era un auténtico bombero y le encantaba viajar, así que encajaba bien conmigo. Pero resultó que Jesús no solo me llamaba a mí de viaje, sino también a un par de chicas. ¿Te imaginas lo geniales que estábamos en la misma habitación y luego nos divertíamos? En general, allí mismo en el hotel conocí a Jeffer y no me fui a casa con Joe, sino con él. Jeffer tiene una esposa en casa con muchos hijos y él solo quería ir a la fiesta. Entonces nos fuimos juntos. Nos conocimos durante mucho tiempo, pero Jeffer prefirió ser más joven y me dio dinero como un hombre decente. No hay suficiente dinero para comprar un salón en la capital, pero aquí montar mi propio negocio es bastante fácil. Así que gracias, Jeffer, por las maravillosas oportunidades. En algún momento, Julia pensó que Larisa ya estaba un poco borracha.
De lo contrario, ¿cómo puedes contagiarle a una persona casi desconocida todo el tiempo en su relación? ¿O no todos? Julia sospechaba que muchos de sus amigos una noche Larisa simplemente guardó silencio. O no podía recordarlo o no creía que fuera importante. Julia se limitó a guardar silencio mientras su amiga derramaba su alma. Dos deseos lucharon en lo más profundo de su cerebro. Salta e inmediatamente señala este contenido sin principios en la puerta y quédate tranquilamente sentado en la mesa. Después de todo, Larisa no le ha hecho nada malo personalmente. Bueno, claro, si no se tiene en cuenta la presencia del mimado anoche, que no lograron pasar plenamente junto a Serga. Por cierto, sobre Serga. Julia se levantó de su lugar. Su marido volverá pronto del trabajo, lo que significa que cuando él llegue, la cena ya debería estar lista, al menos en su mayor parte. La mujer estaba limpiando la cocina, poniendo agua en la olla y sacando del microondas un trozo de carne, que ya llevaba mucho tiempo descongelada. Bueno, ¿qué llevas puesto? De alguna manera ella ha desencadenado las acciones de Larisa. Todavía es imposible comerse a un hombre normal. Mira cómo nos encontraremos hoy con tu Serga desde el trabajo. Mantengo mi vapor, le gustará. Ayer Seriosenka recordó que le gusta mucho el marisco. Porque hoy fui a una lonja y tomé un cóctel de mar. Hay calamares y mejillones, y aquí hay un pulpo. Larisa siguió hablando y en la cabeza de Julia sonó esta vulgar Seriosenka. Esta palabra se la dijo a Larisa así, caminando como si no tuviera nada de extraño, para llamar a la esposa por su familiar y cariñoso nombre al día siguiente de que se conocieron. Ahora vamos a cocinar, no seas baboso. Larisa ya estaba vestida con su delantal de epitafio semidesnudo y estaba encantada junto a la estufa, quemando el fuego debajo de la olla con agua. Ya sabes, la voz de Julia de repente ganó fuerza y confianza. Quizás con Laura sea suficiente. Nosotros y Seriosa no nos echamos a perder patinando en el extranjero y por eso normalmente nos damos el capricho de cenar pasta. Estaré muy feliz de verte periódicamente. Pero con tu aparición frecuente, y con la bolsa de comida, del tamaño de mi refrigerador, me pones en una situación incómoda. Ahora vendrá Seriosa y necesito tiempo para prepararle una cena normal. Prepárate, por favor, y vete a casa. No tengo absolutamente ningún tiempo. Era una pena mirar a Larisa y, por un momento, la propia Julia tuvo miedo de estar exagerando. Pero luego se dio cuenta de que nada de eso. Y con esos tiburones solo puedes comunicarte en su idioma. Intuitivamente, la joven sintió bien que si no colocaba a Larisa en su lugar ahora, las cosas podrían terminar mal para su familia, y en un futuro muy cercano. Por lo tanto, no tiene sentido dar explicaciones, hay que actuar de inmediato, ahora mismo, y eso es todo. Y entonces Larisa empezó a llorar. Simplemente llore naturalmente, manchando las lágrimas en las mejillas y junto con una base costosa. ¿O qué se utiliza ahora como base para el maquillaje? Julia no lo sabía. Entonces así es, no, dijo Larisa, chocando contra sus propias palmas. Y pensé que al menos aquí podría comunicarme plenamente con alguien. ¿Quién no necesitará de mí solo el cuerpo, como una cáscara vacía? Y aquí mis amigos de la infancia me sacan del umbral. ¿Y a dónde debería ir entonces? Llevo 10 años aquí, en mi ciudad natal, no tenía ni sueño ni ánimo. Estaba deambulando por la capital y por el extranjero, pensando que allí encontraría mi felicidad. ¿Y a ti, Yulka, no te da vergüenza tratarme así? Note cómo, vine a ti con un corazón puro. Traje todo listo. ¿Qué estás haciendo, Yulka? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Logré hacerte algo malo a ti y a tu marido, que ya me persigues como a un perro callejero? Esta respuesta fue algo desalentadora para Julia. No estaba acostumbrada a tales manipulaciones,
de lo contrario las habría reconocido de inmediato. Pero la niña quería sentir lástima y proteger a todos los que la rodeaban de una forma u otra. Y por eso no se le ocurrió nada mejor que quedarse de pie, cansada. Simplemente no sabía qué hacer con ella y no había absolutamente nadie a quien aconsejar. Larisa siguió llorando. Y tuvo que suceder que en ese mismo momento la llave crujió en el pozo cerrado y Sergei cruzó el umbral de la casa con su propia persona. «Oigan chicas, ¿qué clase de humedad es esta?», preguntó el hombre, mirando atentamente al invitado. Larisa todavía estaba vestida con ese delantal particularmente atractivo, y los ojos del hombre vieron inmediatamente exactamente lo que quería ver. Julia, que vio cómo seriosa miraba a Larisa, respondió enojada: «Sí, este es un concierto de Lora, cuando le dije que no podemos llevarla todas las noches. También somos personas vivas, necesitamos descansar después del trabajo. En general, no critiquen mi gestión comercial aquí mismo en mi cocina, es de mala educación, no pueden encontrar a Seriosa». Sin quitar la mirada del delantal de Larisa. Ella no hizo nada malo en absoluto. Bueno, pensó, visitó a su amiga. ¿Hay algo malo en ello? Sí, y no nos resulta difícil aceptarla. Si quieres descansar, puedes ir a la habitación y tumbarte. Bueno, querida, eres mi educada y hospitalaria. ¿Qué pensarán nuestros invitados de ti? Larisa, sintiendo apoyo, inmediatamente se acercó a Serga más de lo que podía permitirse. Y abrazó al hombre con una mano detrás de su cuello. Sí, Yulka, no te preocupes, todo saldrá bien. Si tanto quieres descansar, ve y recibiremos a Serios aquí. Incluso puedo llevarte comida a la cama. El marido llamó inmediatamente y Julia apenas reprimió el deseo de llevarlo a algo pesado. Entonces Larisa se quedó en su casa a pesar del deseo de su amante. Muy pronto abrió su propio salón en su casa, como iba a hacer. Al principio, Julia se mostró reacia a ir allí y utilizar sus servicios, pero luego se dio cuenta de que su marido estaba allí con regularidad. Un par de semanas después, todas las plataformas publicitarias de su ciudad estaban cubiertas de carteles de este salón en particular, y Serga publicitó activamente sus servicios para hombres. Larisa lo convenció de que el corte de pelo que llevaba lo había hecho un peluquero profesional, no otra persona. Envejecerá y su rostro se llenará. Eligió la mejor opción y encontró al maestro que hacía este trabajo. Luego le llegó el turno a Bárbara, que alquiló una silla en el salón de Larisa. Trabajó en la apariencia de Seriosa y cambió completamente la imagen, obteniendo una pequeña barba elegante con una forma compleja. Y este es su marido, al que no le gusta la barba desde que nació y se afeita todas las mañanas. Luego llegó el turno de la ropa. Larisa, con las mejores intenciones, puso a Seriosa en contra del estilo que usó todo el tiempo en su matrimonio con Julia. Y ella lo convenció para que cambiara urgentemente unos cómodos jeans y zapatillas de deporte del piso al estilo de negocios. Camisas, pantalones y otros atributos, como decía Lora, de un hombre exitoso. Es natural que a Sergei le gustara la nueva imagen. Pero Julia no lo hizo. Sintió que su marido comenzaba a alejarse de ella. Por eso, Julia decidió ir al salón de Larisa, porque era muy linda y la invitó también. Y podemos decir que no se arrepintió en absoluto. Independientemente de las condiciones morales que tuviera Lora, solo contrató a niños de primer grado como profesionales. Julia se volvió interna y externa, también cambió mucho en sí misma y comenzó a recibir los admirados cumplidos de sus colegas masculinos. A la joven le gustó mucho. Serga, como le pareció a ella, se volvió más ocupado y distante, pero al mismo tiempo la relación de los cónyuges se mantuvo normal. En cualquier caso, en la medida de lo posible en esta situación. Todavía desayunaban juntos, se llamaban de nuevo como parientes, a veces lo mantenían en secreto y, en general, se divertían. Justo ahora,
hay muchas más Larisa a su alrededor. Mucho. Julia estaba segura de que al final, sus compañeros en el cruce aseguraron a la joven que no valía la pena continuar con esa comunicación, porque nada bueno podía salir de ello. Y solo Julia, como optimista irreparable, siempre trató de ver lo bueno en una persona. Recordó lo maravilloso que era para ellos vivir con Seriosa antes de que Larisa apareciera en su vida. La niña ya se arrepintió 100 veces de haber ido a la tienda a almorzar. Después de todo podría haber sido completamente diferente. Pero el pasado no puede regresar y su amor por la exquisita perfumería ha arruinado fundamentalmente su vida. Larisa de alguna manera logró salir con ellos a la naturaleza en el club de campo, solo porque como ella siempre está junto a ellos, ¿por qué no ir con ellos los fines de semana? A Julia no le gustó este giro de los acontecimientos, pero como por primera vez en su vida familiar, su opinión sobre este asunto ya no fue tomada en cuenta. Además, Larisa no dejó de criticar a Julia por su vestuario o estilo de maquillaje. Y también fue muy desagradable. Varias veces, Laura, especialmente cuando estaba ligeramente bajo la influencia, tomó toda la historia en los colores de Serga, algunas historias de la vida escolar de su esposa. Y era imposible detener este torrente de conciencia de una mujer ingrata. Serga luego se rió durante varios días de los hábitos infantiles de Julia y de su forma de reaccionar ante tal o cual acontecimiento. Y la propia Larisa no vio nada malo en esto. Ella dijo, sí, se lo dije a tus fieles, pero no mentí, fue así. Especialmente el descontento de Julia con el tiempo provocó una hipoteca, que sus cónyuges pagaron en total, recibiendo aproximadamente el mismo salario que en ese momento. Larisa, en presencia de Sergei, insinuó varias veces claramente que a menudo sucede que ella se da cuenta de que pagan juntos, y luego resulta que la esposa comienza a tener hijos y deja a su marido, y él, sin un solo sostén de la familia, deja el apartamento hipotecario común, por el que pagó el alquiler durante muchos años, en un hermoso lugar lejano. Julia inmediatamente, sobre las pistas en llamas, le pidió a su amiga que aclarara qué quería decir exactamente. Pero Larisa, como era su costumbre, puso los ojos en blanco debajo de la frente y dijo que Julia no debería tomarlo cerca de su corazón. Dijo que hay familias mucho peores que la suya y la de Seriosenka. Ahí es donde ocurren este tipo de estafas. Y eres joven, estás enamorado, vives como vives y no te molestas con la cabeza. Y todavía Seriosa se preocupaba por su cabeza, que se llama. Algún tiempo después, tras esta conversación, se acercó a Julia con una extraña sugerencia. Quiere firmar un contrato matrimonial con él, en el que a él le gustaría ver un punto de lo más curioso. Decir que si su familia, por alguna razón desconocida, deja de existir para él, se le debe entregar su departamento y todos sus ahorros para los años de matrimonio. Cuando Julia intentó luchar contra el asombro y la amarga decepción de sí misma, ¿a qué tipo de ahorros te refieres? Después de todo, cada centavo gratis que tienen se destina al pago de la hipoteca. Serga empezó a arrugarse, a pisotear y a decir que Larisa tiene razón. Hay todo tipo de cosas en la vida y no se van a divorciar y siempre tendrán tiempo para ahorrar. Después de decirle a su esposa todo lo que pensaba sobre él, Julia se sentó en el sofá y lloró amargamente. ¿Cómo sucedió que todo, literalmente todo lo que ellos y Seriosa han construido todos estos años? En unos pocos meses, esta Larisa fue destruida hasta la médula. Si Julia necesitaba una razón para volver a examinar la relación con su marido, entonces este intento particular de quitarle la mitad del apartamento que había ganado honestamente hizo que el cerebro de la joven trabajara en la dirección correcta. Como si una polilla se le cayera del ojo. Y se dio cuenta de que el amor de su marido por ella ni siquiera estaba aquí. Hay un cálculo frío. Después de todo, pagan la hipoteca juntos. Lo que significa que no sobrevivirá sin su dinero. Les llevará muchos años devolver el dinero.
Julia se abrazó a sí misma y pensó qué hacer a continuación. ¿Qué hacer? El próximo fin de semana estaba previsto otro viaje al extranjero y Larisa, por supuesto, los acompañó. Ahora ella siempre siguió a Serga y fue la tercera extra. Pero desde el punto de vista de la propia Laura, la joven decidió que le bastaría con vivir en la ignorancia y cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. Debe mirar la vida que lo rodea con seriedad, entonces habrá menos decepciones. Por lo tanto, Julia, a pesar de sus viejos hábitos, mantuvo los ojos y los oídos completamente abiertos y notó muchas cosas desagradables para ella misma. Como si no quisiera tocar. Julia lo notó casi sin piedad, solo desde un lado. Para Sergei era obvio que el toque de Larisa lo impresionaba, pero aún así no perdió la vigilancia y trató de hacerlo para que nadie a su alrededor notara nada. Pero ahora Julia sabía qué buscar y lo hizo a propósito. Casi ya no sentía dolor en el alma por este motivo. Es obvio que su guapa morena de ojos azules no pasó la prueba por la presencia de una amiga linda y muy desaliñada. Julia también notó varias miradas que intercambiaron Sergei y Larisa cuando pensaron que nadie los vería. Julia fingió que todo estaba bien, pero señaló que debía profundizar más, mucho más. La semana siguiente tuvo la oportunidad de tomarse unas vacaciones en el trabajo. Ganado para las actividades extracurriculares un poco antes. Si Julia siempre rechazó esa opción, sin querer ni siquiera mencionar los detalles de sus colegas y de la empresa, ahora felizmente se tomó los días libres. Unas vacaciones son unas vacaciones, unas vacaciones son unas vacaciones. Naturalmente, no le dijo nada a Sergei. Era él quien no necesitaba saber que su esposa no estaría en el trabajo. Julia quería seguir a su marido y descubrir cómo pasa el tiempo. Sin embargo, esta tarea era obviamente extremadamente difícil para ella. Después de todo, Serios estaba lejos de ser un tonto y conocía a su esposa como una tonta. Julia no podía esconderse de él ni siquiera entre la multitud. Porque, por supuesto, el detective recién informado tomó otra decisión. Es necesario seguir a Larisa. Julia se tomó el tiempo adecuado para que el mosquito no le metiera la nariz. Los clientes después de un fin de semana ajetreado normalmente tenían poco tiempo. Por eso Larisa solía organizar sus fines de semana los lunes. Bueno, veamos quién es quién. Julia exigió pruebas concretas y estaba dispuesta a recibirlas. El día señalado, la joven se despidió calurosamente de su marido, fingiendo ir a trabajar. Cruzó la calle y se subió al minibús, en el que subía todas las mañanas muchos años antes de ese día. Sin embargo, en la siguiente parada se bajó del minibús y rápidamente llamó a un taxi. Empezó lo más interesante. El taxi llegó hasta su entrada y Julia se sentó tranquilamente en el asiento trasero como un ratón. Estuvo de acuerdo con el conductor en que le pagaría una buena cantidad si estuviera a su disposición durante todo el día. Y al hombre no le molestó en absoluto semejante oferta. Media hora no pasó nada de nada, y Julia incluso empezó a dudar un poco de lo que había decidido hacer. Pero aún así, la confianza de que algo andaba mal era tan fuerte que la joven permaneció en su peculiar puesto. Pasó otra media hora y luego otros 29 minutos. Julia notó que Sergei no fue a trabajar. Abby tuvo que prepararse e irse hace mucho tiempo. ¿Era sospechoso? Sí, sin duda. Finalmente se abrió la puerta de entrada y su marido apareció en el umbral. Miró alrededor del patio con la mirada habitual de quien tiene algo que ocultar, una marca comprada recientemente por Larisa. Julia observó a Serios sentarse cómodamente en el asiento del pasajero delantero y Larisa tocó el auto desde el asiento. El perfil del marido ya se veía solo en la ventana. Vamos. Justo detrás de ese auto. Ordenó Julia al conductor, acercándose ella misma al salón, para que no la vieran desde fuera con los cristales tintados y el Chevrolet blanco.
Los coches circulaban por la ciudad casi parachoques contra parachoques, y Julia estaba aterrorizada de que pudieran ocultarse. Pero Larisa y Serga parecían haber creído plenamente en su impunidad y su genio. Larisa ni siquiera miró por el espejo retrovisor y no prestó atención al modesto taxi blanco, que, por supuesto, tenía prisa por sus propios asuntos. El coche rojo se detuvo en un gran centro comercial y allí entraron Serga y Larisa. Las ventanas panorámicas del primer piso no se podían ocultar, ya que una pareja arregló un café detrás de la mesa que se encontraba allí mismo y comenzó a desayunar. Julia observó cómo su marido, increíblemente tranquilo, sorprendentemente educado y agradable en todos los aspectos, obviamente coqueteaba con Larisa, y ella responde de la misma manera. Y el amor, su primer amor de estudiante, ardiente como las lágrimas, abandonó su corazón. La morena de ojos azules parecía sin aliento y no permanente, lo que significa que ella y Julia tendrán que seguir adelante en la vida e intentar encontrar un novio con el que ella pueda formar una verdadera familia leal y tranquila. Solo la joven tenía un pequeño negocio más que hacer, y exigía que tuviera buenos modales de inmediato. Solo de pensar en esto, Julia puso los ojos en blanco de placer. Ahora todo será como ella quiere y Larisa no podrá interferir en lo que se piensa. No ese nivel de inteligencia. Llévame a la avenida Pravda, le pidió Julia al taxista. Allí, en un gran centro de oficinas, tuvo lugar otra recepción de su excompañera de clase, Se convirtió en abogado y, aunque escuchó a Julia, no le fue mal. Además, una vez, a una edad temprana, la modesta Diet se convirtió en objeto de constante burla y burla desde el punto de vista de su lengua afilada y fue muy popular en la clase de Larisa. Y por eso estaba feliz con todas sus fuerzas de que ella finalmente los dejara después del 9º grado. Ahora Julia tenía que demostrarles a todos que la amistad de la vieja escuela no se oxida, al igual que el odio escolar. La conversación con Joyker resultó muy informativa. Julia primero dibujó brevemente una foto de él, que vio recientemente en el centro comercial, y luego describió cómo llegó a este punto de su vida. Oleg la miró atentamente por la superficie de los vasos con una elegante túnica bañada en oro, claramente muy cara, y no estaba allí. Sus pensamientos silbaban en algún lugar muy alejado del lugar donde Julia expresó su dolor emocional. En cualquier caso, fue esta impresión la que tuvo la niña. Sin embargo, fue muy engañoso. Eso pensó Alejandro. Jafet Kelvin terminó de hablar y agitó expresivamente las manos, él transfirió su atención a ella y aclaró. Si te entendí bien, ¿te gustaría castigar a tu marido de tal manera, que nunca traicionara a nadie en su vida? Bien. Bien. Julia asentía. Bueno, eso es genial. Ahora escuche lo que se debe hacer. Creo que tenemos varias opciones. Ella miró astutamente y preguntó, bajando la voz. ¿Cuál de los dos prefieres, tranquilo o con efectos especiales? Con efectos especiales. Sin pensarlo, Julia se calló y el rostro del abogado brilló con una sonrisa de alegría. Él lo sabía. Después de salir de la oficina de Ian, Julia hizo todo lo que el hombre le dijo. Entró al banco y salió, apretando fuertemente su pecho contra su bolsa de trabajo. Con esta bolsa regresó a la oficina y se fue solo unas horas después. Julia regresó a casa a la hora habitual, como después del trabajo. Serga también parecía como si hubiera pasado todo el día en su oficina. Julia, con algunos esfuerzos, hizo que pareciera que no sabía nada sobre cómo pasaba el día su marido. Sin embargo, cuando la cena estuvo preparada y comida, habló con su marido. Sabes, Seriosa, creo que últimamente tenías razón en algo. La hipótesis es una mierda demasiado grande. No puedes permitirte nada con eso. Sugiero que hagamos esto. Tomemos un préstamo en el banco en efectivo y luego, lo más probable, concluiremos el mismo contrato matrimonial del que usted habló.
Pensé que eres un cazador, un hombre, debes sentirte seguro. Y luego empezaremos a ahorrar en otros nuevos, ¿verdad? Por supuesto, ni se te ocurra pensar lo contrario. Feliz, gritó seriosa, vacilando ligeramente, aunque hacia su teléfono. Y aceptó su oferta. Ellos decidieron eso. Julia notó de sí misma que tan pronto como decidió ir a la reunión de su esposo, Larisa inmediatamente encontró otro trabajo para esa noche y no fue a su departamento. Milagros, sí, solo. 2 días después, Julia y Serga, que tenían un excelente historial crediticio y una completa falta de pagos de préstamos hipotecarios, recibieron una cantidad de dinero muy decente en el banco. Serga tenía prisa por correr al cajero y luego al notario, pero Julia le calmó el polvo. Con una sonrisa encantadora, la joven infló pretenciosamente sus labios y dijo que él se volvió completamente indiferente hacia ella y no recuerda que su cumpleaños se acerca. ¿No le gustaría complacer su belleza en este día? Las vacaciones deberían ser vacaciones. Apretando su corazón, Serga le preguntó qué vacaciones quería. Y entonces Julia no dudó en desear. Ella siempre soñó con celebrar su día en el restaurante Caprice, el restaurante más caro de su ciudad, respetable e inusual, y que todos se reunieran para saludarla a ella, a su familia, a sus colegas y a sus amigos. Por un lado, Serga comprendió que esos gastos ahora son prematuros y que él personalmente no los necesita. Y por otro lado, sospechaba que, de lo contrario, su esposa podría negarse a firmar el contrato, y luego su propio apartamento lloraba por él, por lo que este tonto ahora pagará con el dinero del crédito, y luego dividirá este crédito entre los dos. De ellos después del divorcio. Así que él se quedará con el apartamento y parte del préstamo, lo que sigue siendo más rentable que tener solo la mitad de la vivienda en su propiedad, y ella simplemente se marchará, donde ganará dinero para pagar su parte del dinero prestado. Actualmente, su deuda representa alrededor del 60% del coste de la vivienda. Lo que significa que, en cualquier caso, ganará al menos un tercio. Sergei no pensó en si era necesario culpar a su esposa por tales privaciones en aras del tercer valor del apartamento. Y en vano. Pronto tuvo que hacer cálculos completamente nuevos. Julia estaba tan ansiosa por liquidar la hipoteca lo antes posible que decididamente rechazó la oportunidad de participar en la celebración del dinero en un restaurante con préstamos. Fue Sergei, a quien en ningún sentido se le insinuó que las vacaciones son una condición obligatoria para firmar un contrato matrimonial, y buscó urgentemente una cantidad muy impresionante para él. Un banquete para 100 personas en el mejor restaurante de la ciudad no te resulta tan fácil. La única salida que encontró el hombre fue sencilla, pero ilegal. Simplemente sacó algo de dinero de la caja del trabajo, con la esperanza de que en un futuro próximo sea suficiente. Por lo general, el dinero se calculaba solo a principios de mes, antes del cual todavía estaba lejos. Durante este tiempo, esperaba firmar un contrato matrimonial y convertirse en propietario de una casa de pleno derecho, a la que finalmente podría traer a Larisa. Todo lo demás estaba oscuro para él cuando pensaba en ello. Con diversos pretextos, Julia intentó no permitir que su marido la arrastrara ante el notario para cumplir su promesa. Visitó el salón de Larisa, de repente se quedó en el trabajo y se sintió mal. Para la joven era importante retroceder en el tiempo, porque la hora de su triunfo estaba cada vez más cerca. Y así, finalmente, llegó ese mismo día. Todos los invitados se reunieron en el restaurante Caprice y esperaron el momento de entregar el obsequio de la fémina. Todos tenían curiosidad por saber qué traerían otras mujeres, que probablemente ya lo tienen todo, porque no todas las familias pueden permitirse una fiesta así. Una gran gema fresca brotó de la piel caliente como si tuviera un lugar aquí. La joven se miró al espejo con desprecio. Peinado, maquillaje, ropa, todo es perfecto. El mosquito no tocará la nariz.
Tomó un lápiz labial brillante y se puso los labios. En el espejo se reflejaba una belleza deslumbrante, pero sus ojos estaban tristes. La niña sabía lo que iba a hacer ahora, pero ya no tenía miedo. Subrayar el pasado siempre es lo mejor. Así le enseñó su madre cuando era niña. Tomada tomó el micrófono y, sonriendo, se volvió hacia Julia. ¿Y ahora? Querida, la culminación de nuestra velada. Ahora cada uno de nosotros encontrará algo para complacer a la monja. A ver cómo has estudiado a nuestra Julia y su gusto por los regalos durante tantos años. Los padres dijeron primero. Le desearon a su hija muchos años de vida feliz y le dieron, cualquier cosa. Ella casi no los escuchó, solo sintió como si estuviera en blanco. Luego el micrófono lo tomó uno de los amigos que estaba sentado más cerca de mamá. Luego por otra persona. Julia casi no prestó atención a lo que decían estas personas. Se dio cuenta de cómo la cabeza de Illet se movía entre los invitados y comprendió. Todo está listo. Es la hora. El micrófono finalmente llegó al marido. Agradeció a Julia por tantos años de convivencia y le deseó salud. No es original, pero por alguna razón todos aplaudieron. Julia sonrió con los labios. Entonces la palabra se apoderó de repente de Larisa, ya bastante rebelde, y quedó claro que Seriosa definitivamente no querría que ella hablara. ¿Pero podría algo detener a Laura? Larisa se levantó y el haz del proyector se dirigió hacia ella. Ella se balanceaba sobre sus pies, miró directamente a la mujer sin nombre y habló en voz alta para que todos pudieran oírla. Julia, tu marido no te ama a ti, sino a mí. Hoy te doy libertad. Dame Sergei. Y encontrarás tu propia felicidad. Julia no esperaba esto. Ellos y Ed planearon hacerlo de otra manera, pero el alcohol desató la lengua de Larisa. Y ahora Serga está sentado, con las manos cerradas ante las miradas agresivas, y los padres de ambos lados los miran con asombro, y entre los demás invitados comenzaron a levantar el cascabel. Julia tomó una decisión al instante. Cuando ella, habiendo cogido el micrófono de la tomada completamente perdida, claramente lo tiró. Llévatelo. No necesito un ladrón y un tramposo. La pantalla detrás de la mininite se iluminó inmediatamente con una suave luz blanca y las fotos comenzaron a aparecer una tras otra en ella. Serga y Larisa en un café, Serga y Larisa en una joyería, Serga y Larisa en la calle. Julia estaba satisfecha consigo misma y notó que el detective enviado por Ued trabajó muy bien. Y aquí tenéis un video, aparentemente desde un teléfono móvil. Serga le cuenta a alguien en el ambiente hogareño quien está detrás de escena, de hecho, fue la propia Julia, cuando estuvo en la caja para esta celebración. Luego se volvieron a mostrar las imágenes de Serga y Larisa. Los invitados incluso alguien empezó a llamar a algún lugar para contar lo que acababa de pasar. A Julia no le importaba la reacción que seguiría después de una atracción tan triunfante. La niña sintió como si se le hubiera caído una montaña de los hombros. Salió del pasillo hacia la pequeña puerta desapercibida y allí se encontró con Jod, que la estaba esperando. ¿Te gustó? Ella preguntó. Por supuesto, respondió Julia. Sin embargo, ambos sabían que ese no era el final. Que hoy por la tarde Julia presentó ante el tribunal local una declaración sobre el divorcio con Sergei, y la primera reunión está prevista para pasado mañana. Illet se aseguró de que el proceso no llevara mucho tiempo. Y que el dinero que le quitaron a Sergei en la caja registradora nunca irá a la hipoteca. Simplemente parecen disolverse en el aire, y Illet demostrará que este préstamo fue tomado para las necesidades de la familia, lo que significa que Sergei tendrá que devolver la mitad del monto. Además, se venderá su apartamento hipotecario y Julia, después de haber doblado la mitad del dinero de la venta y enviado el dinero del crédito, podrá comprar uno hermoso en una casa nueva. Además, Julia supuso que ahora Serga perdería su trabajo,
porque de hecho le confesó a su liderazgo que había pedido dinero prestado de la caja registradora. Antes de que la despidieran, Julia sospechaba que sus padres podrían ayudarla con eso, porque ellos también estaban interesados en que su hijo fuera liberado. En cuanto a Julia, se sentía muy bien y esperaba que comenzara una línea nueva y brillante en su vida. 5 años después, Julia caminó rápidamente por la acera hacia el estacionamiento. Y montar detrás del niño. Es poco probable que Dima, de 3 años, quisiera que su madre lo sacara del último grupo del jardín de infantes. Julia descubrió que cocinar hoy para la cena. Seguramente el cónyuge tendrá mucha hambre, lo que significa que debe haber al menos 2 platos en la mesa. La mujer sonrió al recordar lo mucho que su marido valoraba sus habilidades culinarias. Después del primer divorcio ruidoso, inmediatamente se convirtió en la esposa de Ye. Y nunca lo lamenté. Se entendían muy bien y ahora, 3 años después, se convirtieron en padres de su amado hijo. Luego pidieron que se lo llevaran ahora, y Julia estaba muy feliz por esto, porque estaba muy aburrida con su hijo. A la entrada del aparcamiento había una sencilla caseta de metal gris, en la que normalmente se sentaban 1 o 2 guardias. En su mayoría eran hombres mayores que simplemente trabajaban. Después de todo, el salario aquí era miserable y podía ser suficiente para toda la vida solo teniendo en cuenta la presencia de pensiones como apoyo. Julia a menudo no saltaba inmediatamente al territorio, sino que saludaba a estas personas, bromeaba sobre el tiempo y a veces escuchaba lo que le decían. En resumen, ella fingía que no era un dios, y todos los demás eran decididamente indignos de ella. Sin embargo, esta vez notó que el lugar del guardia estaba ocupado por una persona completamente nueva. Solo unos momentos después, la mujer descubrió quién estaba frente a ella. En la mesa estaba sentado Serga, en realidad una persona. También reconoció a su ex esposa y le hizo un gesto de asentimiento. No volvieron a hablarse desde aquella grandiosa velada en el restaurante. Sí, ¿qué les iba a decir? Los intereses de Julia durante el proceso estuvieron representados por Yev. Ella misma no quiso participar activamente en la reunión. Sergei, por el contrario, tenía muchas ganas de hablar con ella, pero Georgiev no lo permitió, ni como abogado ni como hombre. Por tanto, se produjo una impresionante indiscreción entre los excónyuges. Seriosa miró a Julia con los ojos golpeados por un perro y durante un segundo volvió a sentir lástima por él. Sin embargo, este sentimiento rápidamente ardió en el fuego de la memoria. A Julia le resultó demasiado difícil despertar hace 5 años. Seriosa pidió permiso para llevarla hasta el coche. Y Julia estaba aturdida, incapaz de determinar por sí misma su actitud hacia este hombre. Parece que recibió todos los beneficios, pero al mismo tiempo, ¿se puede perdonar y olvidar la inmundicia? Seriosa caminaba a su lado y se quejaba constantemente de la vida. Le dijo a Julia que su vida conjunta con Larisa no comenzó desde el principio, desde esa noche en que Pris. Muy exigente con el estado material de su caballero, Larisa se negó a tener algo en común con él de inmediato, al darse cuenta de que ahora estaba endeudado, como en seda. Además, era esencialmente una buena mujer de negocios y rápidamente se dio cuenta de que su salón no necesitaba en absoluto esa antipublicidad. Por tanto, desapareció de la vida de Sergei. Habiéndose llevado consigo durante mucho tiempo algún buen recuerdo, algunas cosas baratas que él le regaló en su tiempo, ocultándole parte del salario, Julia. Decepción hecha en la vida por elección a través de cada palabra, en cada gesto de un hombre. Cómo se arrepintió en ese momento, qué humillado e infeliz. Pero Julia no estaba contenta con la humillación alienígena, no estaba en absoluto en su carácter. Simplemente entendió cómo con el tiempo escapó de quien podía hacerla infeliz en cualquier momento. Le habló brevemente de sí misma, incluso se puede decir de manera llamativa. Hay un hijo por marido.
Ambas trabajan con sus maridos, no necesitan nada. No quería dejar que Sergei entrara en su vida personal, porque él ya estaba allí y le traía mucho dolor y problemas. El hombre parece haberlo entendido perfectamente, pues humildemente le deseó buena suerte a la joven y se despidió de ella. Regresó a su casa, que había sido su octavo o noveno lugar de trabajo en los últimos 5 años. Después del robo de la caja registradora, no podía afirmar que trabajaba con valores materiales o información importante. Después de todo, el ingeniero tenía que tratar con ambos periódicamente. Porque, según entendió, con el trabajo de especialización habrá que decir adiós a todo. Serga vagaba de empleador en empleador, de puesto en puesto, bajando cada vez más. Después de todo, la gloria anterior no lo hacía feliz. Ahora ha encontrado este lugar porque uno de los empleados de los jubilados decidió dejar de trabajar con cualquier frío o calor y quedarse en casa en un cómodo sofá en una empresa de televisión. Y no se sabe si podrá quedarse aquí mucho tiempo antes de que la noticia del robo llegue al propietario del aparcamiento. Serga suspiró con tristeza y presionó el botón de elevación de la bomba de escoria. Julia pasó junto a él en su coche nuevo sin siquiera mirar atrás. Algo le dijo a Serga que la próxima vez su ex esposa estacionaría su auto en otro lugar y nunca más se volverían a ver. Solo por casualidad. Todavía no podía dejar de creer en el milagro.